Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. En este video les voy a explicar el paso a paso o las directrices que tienen que seguir para que puedan resolver problemas de razón de cambio como todo un crack. A medida que vayamos avanzando, vamos a ir resolviendo un ejercicio de razón de cambio. Y sin más que decir, comencemos. Paso 1. Leer el problema cuantas veces sea necesario hasta entenderlo completamente. Bueno, imagino que esto es algo muy obvio para muchos, sin embargo no está de más decirlo porque muchos estudiantes cometen el error de ponerse a plantear fórmulas o ecuaciones sin antes haber entendido bien la situación problema. Entonces, mucho cuidado con eso. Ahora, por otra parte, la mayoría de los problemas de razón de cambio son de tipo geométrico, por lo que es muy recomendable hacer un dibujo de la situación problema. Es muy recomendable. Bueno, como les había comentado desde un inicio, que a medida que vayamos avanzando vamos a ir resolviendo un ejercicio. Este es el ejercicio que vamos a resolver. Dice así: por la parte inferior de un tanque cónico se fuga agua a razón de un pie cúbico por minuto, como se muestra en la figura. Como pueden observar en esta figura tenemos el dibujo de un tanque que tiene forma de un cono invertido. Y en la parte inferior de ese tanque se fuga agua a razón de un pie cúbico por minuto. Lo que nos pide el ejercicio es lo siguiente: ¿a qué razón cambia el nivel del agua cuando el agua tiene 6 pies de profundidad? Bueno chicos, este ejercicio es un ejercicio clásico entre los problemas de razón de cambio. Entonces me he dado cuenta que es un ejercicio que tiende a salir mucho en los parciales, por lo que sería muy conveniente que sepan resolver este ejercicio antes de presentar el parcial. Ese parcial pues tiene que ser del tema de derivadas y de las aplicaciones de las derivadas, ya que la razón de cambio es una aplicación de las derivadas. Ahora, otra cosa, para terminar con este paso, es que vean que contamos con la suerte de que el ejercicio nos da ya el dibujo, por lo que nos ahorramos el tiempo de realizar un dibujo de la situación problema. Entonces, este es el paso 1. Paso 2. Indique las razones de cambio dadas. Identifique con símbolos todas las cantidades que cambian con el tiempo, es decir, variables, y también las constantes. Entonces, ¿qué es una razón de cambio? Una razón de cambio es una magnitud matemática que define la rapidez con la que crece una variable respecto a otra. Generalmente las razones de cambio se indican respecto al tiempo y siempre se representan en notación de diferenciales. Entonces, ejemplos de razones de cambio. Primero tenemos este ejemplo. Un carro va a una velocidad de 80 km por hora. Entonces, esta velocidad a la que va el carro, que es de 80 km por hora, viene siendo una razón de cambio. Entonces, si x es la distancia recorrida, tenemos que dx dt, que es la variación de la distancia respecto al tiempo, es igual a 80 km por hora. Recuerden que en física la variación de la velocidad, la variación de la distancia respecto al tiempo viene siendo igual a la velocidad. Ejemplo 2. El área de un cuadrado crece a razón de 0.5 metros cuadrados por segundo. Entonces, esta velocidad a la que crece el área del cuadrado viene siendo también una razón de cambio. Entonces, si A mayúscula viene siendo el área del cuadrado, tenemos que dA de t, que viene siendo la variación del área respecto al tiempo, es igual a 0.5 metros cuadrados por segundo. Bueno, ya creo que quedó claro el concepto de razón de cambio. Ahora volvamos a nuestro ejercicio para indicar esas razones de cambio dadas por este problema. Bueno, si V minúscula viene siendo el volumen de agua dentro del tanque, tenemos que dB de t, que es la variación del volumen respecto al tiempo, es igual a menos un pie cúbico por minuto. Ahora, ¿por qué esta razón de cambio es negativa? Esta razón de cambio es negativa porque a medida que pasa el tiempo, el volumen de agua dentro del tanque va disminuyendo por culpa de esta fuga. Es por eso que esta razón de cambio es negativa. Como pueden notar,
el problema solamente nos da una razón de cambio, y es la que indicamos por acá. Bueno, sigamos con lo que dice el paso 2. Identifique con símbolos todas las cantidades que cambian con el tiempo, es decir, variables. Imagino que no hay mucho que explicar sobre lo que es una variable. Una variable viene siendo un parámetro que cambia con el tiempo. Vean que acá lo explican muy bien. Todas las cantidades que cambian con el tiempo vienen siendo variables. Entonces vamos a identificar las variables pertenecientes a este problema. Para ello observen lo siguiente. Por acá tenemos el dibujo de este mismo tanque a una escala mucho más pequeña. El tanque tiene un determinado volumen de agua. Pasa el tiempo y el volumen de agua disminuye por culpa de esta fuga. Sigue pasando el tiempo y el volumen de agua sigue disminuyendo por culpa de esta fuga. Entonces, a partir de esto que acaban de observar, yo los invito a que le pongan pausa el video para que ustedes mismos analicen, para que miren cuáles vienen siendo esas variables. La primera variable viene siendo la profundidad o el nivel del agua, que en este caso lo llamé H. Observen que a medida que va disminuyendo el nivel del agua, visualmente podemos notar que el nivel del agua también va disminuyendo con el tiempo. Entonces, H viene siendo una variable y eso lo podemos reconfirmar acá en esta pregunta. Es decir, lo que nos pregunta el ejercicio. Nos preguntan a qué razón cambia el nivel del agua. Es decir, nos piden calcular la razón de cambio de H. Es por eso que sí o sí H tiene que estar dentro de las variables. La segunda variable es el radio del volumen de agua. En este caso lo llamé R. Observen que el volumen de agua que está dentro del tanque toma la forma del tanque, obviamente. Dicha forma viene siendo un cono. Observen también que a medida que va disminuyendo el volumen de agua dentro del tanque, visualmente podemos notar que R va disminuyendo con el tiempo. Entonces R, que es el radio del volumen de agua, viene siendo nuestra segunda variable. Bueno, como variables tenemos a R y a H. Para terminar vamos a identificar las constantes. Las constantes, como ya deben saber, son parámetros fijos que no cambian con el tiempo. Acá la imagen nos indica esas constantes. La primera constante viene siendo la altura del tanque, que es igual a 9 pies. Y la segunda constante viene siendo el diámetro de la parte superior del tanque, que es igual a 6 pies. Pero a partir del diámetro podemos calcular el radio. Recuerden que el radio es la mitad del diámetro, entonces el radio es igual a 3 pies. Bueno, como constantes, así como para resumir, vienen siendo las dimensiones del tanque. Paso 3. Escriba lo que pide el problema. Bueno, un problema de razón de cambio me puede pedir el cálculo de una razón de cambio, pero también me puede pedir el cálculo de una variable o de un parámetro teniendo una o varias razones de cambio. Un ejemplo, este problema me pudo pedir el cálculo del nivel del agua cuando el dr de t, es decir, la variación del radio respecto al tiempo, es igual a, un ejemplo, es igual a menos 0.5 pies por minuto. Es un ejemplo. Pero los problemas de razón de cambio también piden cosas de ese estilo. Volvamos a nuestro ejercicio que queremos resolver, obviamente. Y recuerden que lo que nos preguntan es lo siguiente. ¿A qué razón cambia el nivel del agua? Es decir, nos preguntan el dH de t, ¿sí? Nos preguntan el dH de t cuando el nivel tiene 6 pies de profundidad. Es decir, nos piden el dH de t cuando h es igual a 6 pies. Paso 4. Plantear una función o ecuación que incluya las variables de las razones de cambio dadas por el problema y las variables que han sido introducidas. El cuarto paso lo voy a explicar con nuestro ejercicio. Entonces, antes de plantear esa función, primero vamos a mirar las variables de las razones de cambio dadas por el problema. Recuerden que el ejercicio solamente nos da una razón de cambio, es decir, dB de t es igual a menos un pie cúbico por minuto. Entonces, la variable de esta razón de cambio o la variable perteneciente a esta razón de cambio es V. Recuerden que V es el volumen de agua dentro del tanque.
Listo, ahora vamos a mirar las variables que han sido introducidas. Eso lo miramos en el paso anterior. Dichas variables son R y H. Entonces, ahora sí vamos a plantear o vamos a buscar una función de tal manera que dicha función incluya estas tres variables, es decir, V, R y H. Para lograr ese objetivo, tenemos que buscar alguna manera de relacionar estas tres variables. Para ello vamos a tomar de base V. Nuevamente les digo que V es el volumen de agua dentro del tanque. El volumen de agua dentro del tanque tiene forma cónica. Como este volumen de agua tiene forma cónica, podemos utilizar la fórmula del volumen del cono para poder relacionar estas tres variables. Entonces, tenemos que V es igual a 1/3 de pi por r a la 2 por altura. Y listo, como pueden observar, ya tenemos una función que incluye estas tres variables. Bueno, el siguiente paso va a ser derivar respecto al tiempo esta función. Sin embargo, no nos conviene derivar esta función tal cual como está, porque al derivar respecto al tiempo utilizando la regla de la cadena en notación de diferenciales, acá en este lado me va a aparecer un drt. Me aparece un drt acá porque acá tengo r, y también me va a aparecer un dht porque acá tengo h. Drt no lo tengo y dht tampoco lo tengo porque es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, al derivar me quedaría una ecuación con dos incógnitas, ¿sí? Las incógnitas vienen siendo drt y dht. Entonces, teniendo una ecuación con dos incógnitas, pues no llegamos a nada. En ese caso lo que tendríamos que hacer es buscar la manera de que esta expresión solamente quede en función de h. Es decir, R en este caso nos está estorbando. Ahora, ¿por qué me sirve que solamente esta expresión solamente quede en función de h? Porque recuerden que lo que nos pide el ejercicio es calcular el dht cuando h es igual a 6 pies. Bueno, para que esta expresión solamente quede en función de h, vamos a aplicar semejanza de triángulos. Al momento de aplicar semejanza de triángulos, vamos a sacar una fórmula para r de tal manera que r va a quedar en función de h. Y para ello nos vamos a guiar de nuestra figura. Pero para tener una mejor visualización de esta figura, vamos a dibujar esta misma figura pero en 2D. Y aquí la tenemos. Ahora presten atención. Tenemos un triángulo rectángulo en donde los catetos vienen siendo R y H. También tenemos un segundo triángulo rectángulo en donde los catetos vienen siendo el radio de la abertura circular, que es igual a 3 pies, y el otro cateto viene siendo la altura del tanque, que es igual a 9 pies. Estos dos triángulos tienen este ángulo en común. Vamos a dibujarlos aparte. Listo. Como estos dos triángulos tienen este ángulo en común, podemos afirmar que estos triángulos son semejantes. Y si son semejantes, podemos establecer una proporción entre sus lados correspondientes. Entonces, estos dos lados, este par de lados, los que estoy señalando, son correspondientes. Ahora, este otro par de lados también son correspondientes. Entonces, al sacar esa proporción nos queda que R es a 3 como H es a 9. Y aquí nos queda una proporción. También podemos decir que esto es una ecuación. Entonces 9 acá que está dividiendo pasa a multiplicar a este lado, y 3 que está dividiendo pasa a multiplicar a este lado. Entonces nos queda que 9R es igual a 3H. Al despejar R nos queda que R es igual a 3H sobre 9. 9 acá que está multiplicando pasa a dividir a este lado. Queda que R es igual a 3H sobre 9. Entonces simplificando nos queda que R es igual a 1/2 de H. Y vean que ya tenemos a R en función de H. Ahora vamos a reemplazar este resultado acá en esta ecuación o en esta función. Y nos queda que V es igual a 1/3 de pi por R a la 2, pero R es 1/2 de H, nos queda 1/2 de H a la 2 que multiplica a H. Y operando y simplificando nos queda que V
es igual a un doceavo de pi por h al cubo. Y como pueden observar, ya tenemos a v en función de h. Último paso, paso 5. Derive la función planteada respecto a t. Es decir, tenemos que tomar la función planteada, derivarla respecto al tiempo utilizando la regla de la cadena en notación de diferenciales. Entonces, para nuestro ejercicio vamos a tomar esta función, que es la función que planteamos. Recuerden que esta función representa el volumen de agua dentro del tanque y la cual solamente está en función de h. Ahora sí, vamos a derivar esta función respecto al tiempo y nos queda derivada de v respecto a t viene siendo dv de t. Se representa de esta manera, dv de t. Esto va a ser igual. Ahora vamos a derivar esta parte, pero primero vamos a derivarla respecto a h. Para ello bajamos ese 3, que es el exponente de h, lo bajamos a multiplicar. Queda 3 sobre 12 por pi por h a la 2. Recuerden que a ese exponente que viene siendo 3 se le resta 1. 3 menos 1 es 2 y queda h a la 2. Y esto que multiplica a dh de t, que viene siendo la derivada interna, dh de t. Ahora vamos a simplificar esta fracción y nos queda que dv de t es igual a un cuarto por pi por h a la 2 por dh de t. Ahora observen lo siguiente. dv de t lo tenemos, que es igual a menos un pie cúbico por minuto. Tenemos h, que es igual a 6 pies. Y vean que si reemplazamos dv de t y h, simplemente nos quedaría una ecuación con una sola incógnita, en donde la incógnita viene siendo dh de t. Entonces se despejaría fácilmente. Reemplazando tenemos dv de t es igual a menos un pie cúbico por minuto, simplemente colocamos menos 1, igual a un cuarto de pi por h a la 2, h en este caso es 6 pies, queda por 6 a la 2 por dh de t. Ahora vamos a operar esta parte, nos queda que menos 1 es igual a 9 pi por dh de t, y vean que fácilmente se despeja dh de t. dh de t viene siendo igual a menos 1 sobre 9 pi pies por minuto. Vamos a pasar esta fracción en decimal y nos queda que dh de t es igual a menos 0.035 pies por minuto. Y esta es la respuesta.